Les saludamos, hermanos, desde la primera iglesia bautista de San Antonio de los Altos. Continuamos con la serie Los valores del reino para sus discípulos. Y hoy terminamos con el capítulo 10. Aquí vamos a ver cómo Jesús finaliza las instrucciones que él venía dándole a sus discípulos, a sus apóstoles ahora. Entonces, por eso esta clase la hemos llamado Jesús finaliza sus instrucciones a los apóstoles. Y en la clase anterior habíamos visto cómo el maestro continúa con sus discursos a los apóstoles y les reafirma esa inspiración que deben tener en él, en la seguridad y confianza en él, de que él tiene cuidado aún de los seres más pequeñitos. Recuerdan que hablábamos de que él tiene cuidado de los pajaritos, que valían tan poco, que se vendían 2 por un cuarto de denario. Y él incluso, hasta posarse ellos en tierra, no se escapaba del cuidado de Dios. Mucho más nosotros, que valemos más que esos pajaritos, el Señor no nos va a cuidar. Entonces Él les sigue reafirmando esa confianza que debemos tener en el cuidado y protección que Él tiene por nosotros. Y también les consuela con la certeza de que si ellos los confiesan delante de los hombres, Él los va a confesar delante y los va a confesar a ellos delante de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y llega al final de su discurso que viene dando y ahora veremos que Jesús se refiere al hecho de que las pruebas que vienen, que ellos van a pasar, son inevitables. O sea, no podemos, los discípulos y nosotros también no podemos evitar las pruebas. Eso es seguro que vamos a pasar por pruebas. Y él dice aquí que ha venido a traer guerra, que a división, y requiere de sus discípulos sacrificio y seguridad en él. Entonces, y si es necesario, aquí vamos a ver que Jesús le dice, si es necesario entregar su vida, tienen que entregarla. De manera que seguir a Jesús no es fácil. Tiene sus problemas, su división, va a causar guerra, espada. Entonces, pero aquí vamos a ver también la posición destacada que tiene un discípulo de Jesucristo, ya que él es representante de él aquí en la tierra. Y quien es a la vez representante de Dios. O sea, los discípulos, los apóstoles, nosotros somos representantes de Jesús y Jesús es representante de Dios. Entonces, eso es un privilegio. La acogida que se le hace aquí es decir, que el tratamiento que recibe, como veremos, tiene consecuencias infinitas, eternas. El que recibe a un hijo de Dios, a un discípulo de Jesús, tiene consecuencias eternas y al final tendrá su recompensa. Bueno, hermano, qué hermoso. Vamos a orar, poner esta enseñanza en manos del Señor para que sea Él quien nos dirija. Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos exponer tu palabra libremente, Señor. Gracias por el privilegio que nos da, Señor, de enseñar, primero de aprender y luego de enseñar tu palabra. Ponemos esta enseñanza en tus manos, Señor, y que seas tú tocando los corazones y poniendo en práctica en nosotros ese deseo de hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el pasaje del versículo del capítulo 10, vamos a ver desde el versículo 34 hasta el 42. Ahorita vamos a comenzar con el versículo 34 al 36 y vamos a ver qué dice la palabra. Dice el 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra.
y los enemigos del hombre serán los de su casa. Aunque Jesús le venía advirtiendo a sus apóstoles acerca de las persecuciones que iban a sufrir, ¿verdad? Por llevar el mensaje de salvación, ahora les hace unas declaraciones más contundentes. Por ejemplo, sabemos que Él ha venido a traer paz a la tierra, porque eso lo manifiesta su palabra, ¿verdad? Y tenemos, primero Él ha sido denominado el príncipe de paz, como lo dice Isaías en 9:6, que Él es el príncipe de paz. Y Lucas 2:14 también lo dice. Y tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo, como lo dice Romanos 5:1, ¿verdad? Les dice, sin embargo, que deben esperar oposición, la lucha, la espada. Qué contradicción, ¿verdad? Pero es verdad que el evangelio que Jesús trajo vino a proclamar, a chocar con la mentira. O sea, el evangelio choca con la mentira, con la corrupción de este mundo. Y eso va a ser el primer efecto que produce la predicación del evangelio. Y aquí acabamos de leer, ¿verdad? No va a haber paz. Él no ha venido a traer paz, sino ha venido a traer, sino espada, porque ha venido a poner disensión entre el hombre contra su padre y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, porque dice que los enemigos van a ser los de la casa. Y eso es verdad, porque cuando nosotros nos convertimos al evangelio, eso produce división en la familia, entre los que quieren seguir a Jesucristo y los que no quieren seguir a Jesucristo. Y empiezan las críticas, ya se metió evangélico, ya lo perdimos, ya hay un cambio en la familia cuando un miembro se convierte al Señor. Pero para alcanzar la paz que trae Jesús, es necesario que todos estén de acuerdo en querer aceptar esa reconciliación con Dios, que es a través de Jesucristo. Entonces, allí sí va a haber paz, cuando todos entendamos que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios y el único puente es Jesús. Pero eso no lo entendemos y nosotros no lo entendíamos cuando todavía no habíamos aceptado al Señor. Entonces, todas estas instrucciones se las está dando a sus discípulos para que ellos las enseñen también a los demás. Entonces, sabemos que entonces el propósito final de Jesús, ahí sí va a venir la paz. Cuando todos aceptemos esa reconciliación con Dios, es la única manera que puede haber paz. Mientras tanto, no. Si analizamos el mundo como está hoy, ¿verdad? Por causa del pecado, las familias se encuentran divididas, porque al enemigo no le gusta ver unión en las familias, ni entre el padre y el hijo, que más bien que haya guerra, que ellos vivan peleando, que las familias vivan peleando, que no haya unidad, entonces que haya más bien discordia. Pero el amor de Cristo nos une en un solo cuerpo. Ahora lo que deseamos es que usted también y yo podamos disfrutar de este amor y esta paz de Cristo. Que se llegue a la unidad del cuerpo y descanso en su corazón. Pero eso solamente se logra así, a través de la reconciliación de Jesús, de Dios, a través de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos lograr. Ahora, seguimos con estas instrucciones bien fuertes que les da a los discípulos, ¿verdad? El que ama, ahora les dice, el que ama más a padre y madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Dice el 39, el que haya la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Oye, ¿cómo es eso? El maestro ahora les dice a los apóstoles cuáles son las consecuencias de no seguirlo a él. Jesús declara aquí que todo el amor de este mundo, aún
el más puro, como es el amor de la madre y el padre, tiene que estar subordinado, tiene que estar por debajo del amor a Jesús, del amor a Él. Y qué contradicción, porque la gente, a uno le preguntan cuál es, a quién amas tú más en todo el mundo, a la madre o al padre. Pero Jesús le dice, no, el amor de Jesús, lejos de separar y excluir los afectos de la familia, hace más santo y más digno al que Él los sacrifica. ¿Entiendes? Si tú amas a Jesús, amas a Dios por encima de todas las cosas, tú puedes amar a tu madre y a tu padre con un amor más santo, más puro. Y si había división entre tu padre y tu madre, tú vas a lograr, vas a querer reconciliarte con él, vas a querer pedir perdón, vas a querer amarlo más. Entonces es una combinación del perfecto amor en Dios, en Jesús, y eso es lo que vino Jesús a proclamar. El amor a Jesús debe estar por encima de cualquier amor. Jesús también hace alusión a cuando dice aquí que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y es que esa costumbre que ordenaba que los condenados tenían que llevar su cruz, tenían que tomar su cruz como instrumento de su suplicio. Para los discípulos de Jesús, tomar su cruz y seguirle era renunciar a todo y sufrirlo todo por él. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Incluso la muerte, si era necesario, por culpa de Jesús, ellos tenían que sufrirlo. Y fíjense que los apóstoles, todos menos Juan, fueron martirizados y tuvieron que sufrir bastante por causa de Jesús. Entonces, nosotros más bien no sufrimos nada, que nos digan palabras, que nos desprecien, pero el sufrimiento que pasaron los apóstoles no es comparable a lo que pasamos hoy. Entonces, la vida cristiana y el servicio de Dios, a Dios, está llena de sacrificio. Generalmente tentarán a los creyentes a no seguir adelante, pero es necesario entender que nuestro caminar cristiano no siempre va a ser fácil. Muchas veces sentiremos que la carga es muy pesada, que no podemos seguir, pero esto no significa que debemos renunciar, sino simplemente debemos seguir esforzándonos cada día, cumpliendo la labor de la predicación de la palabra, que eso es a lo que nos ha mandado Jesús. Entonces aquí encontramos otra paradoja enseñada por Jesús, la cual nos muestra que cómo alcanzar la verdadera salvación. Por causa de la persecución, muchas veces las vidas de los mensajeros estarían en peligro y sus enemigos pedirían que su fe disminuyera, que ellos no negaran a Jesús, pues, con tal de salvar su vida. O sea, negar a Jesús para salvar su vida. Pero lo cierto es que el mensaje es que la verdadera vida no se puede negar, ya que todo aquel que niega a Cristo no salva realmente su vida, sino la pierde. Y no solo eso, sino que pierde su alma. Y eso es lo que dice aquí, que el que haya la vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Por eso, aunque parezca que los mensajeros del rey perdieron su vida por causa del mensaje del evangelio, realmente la ganaron. Y no solo esta, sino también la vida eterna. Nosotros no podemos negar a Jesús. Ahora, él sigue aquí con otra instrucción bien importante en el 40, del 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Jesús promete recompensar no solo a sus mensajeros, sino a todos aquellos que son generosos con sus mensajeros.
y que los ayudan. Fíjense que al Señor no se le escapa nada. La bendición es grande y todo aquel que recibe a un profeta, dice que es un mensajero de Dios, la recompensa de profeta recibirá. Pero no solo eso, sino va más allá, ya que el que recibe a un justo, es decir, a un hijo de Dios, recompensa de un hijo de Dios recibirá. En general, él aclara aquí y dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos, como dice el 42, un vaso, que le dé un vaso de agua frías solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces Jesús llama a sus discípulos pequeñitos para hacer énfasis del humilde que son los servidores de Jesús. Quizás en el mundo los servidores de Jesús son vistos con poca importancia, pero Jesús quiere dejar claro en su mensaje que el que ayuda a sus discípulos, aunque sea una cosa muy pequeña como darle un vaso de agua fría, eso no quedará sin recompensa en la eternidad. Pero estas palabras tienen un sentido más íntimo, porque realmente los que reciben un hijo de Dios lo están recibiendo a Él, están recibiendo a Jesús, porque Él vive en ellos, Jesús vive en nosotros. El Padre nos ve dentro de Jesús. En Jesús nos ve el Padre. Y así como el Padre está en Él, entonces Él también, Jesús nos ve a nosotros, o sea, Dios nos ve a nosotros también en Jesús. Y eso está en Juan 17, 22 y 23. Vamos a ver qué dice. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, y así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. Entonces, es el que recibe a Él, está también recibiendo al Padre, porque el Padre y el Hijo son uno. Ahora, por último, Jesús dijo que Él traía la paz a este mundo, ¿verdad? Pero no de la forma que ellos esperaban. Porque el pueblo de Israel esperaba un Mesías que los libertara, un Mesías, un rey que los librara de todo ese yugo que tenían, ¿verdad? Pero eso no es lo que ellos recibieron. La paz que Dios quiere para nosotros es una paz que no es de este mundo. Es esa paz de que yo tenga la seguridad de que estaré siempre con Cristo, que mi alma no será condenada y que estaré en el gozo eterno de Dios. Como dice Juan en el 14:27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así Jesús termina aquí las instrucciones que debían recibir sus apóstoles y ponerlas en práctica cuando Él ya no estuviera, porque Él ya sabía que le quedaba poco tiempo aquí. Entonces Él quería que sus discípulos recibieran esas instrucciones y las pusieran en práctica para los otros a quienes ellos les iban a predicar. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora, el siguiente capítulo, Él dice que Jesús los dejó y siguió predicando el Evangelio. Dios les bendiga.